que los futbolistas, las futbolistas, los baloncestistas, las baloncestistas, nada más faltaba que no fueran millonarios, que solo ganen los jefes, los dueños de los equipos, los entrenadores, los gerentes generales. Oye, que no ganen los que se rompen la cabeza, el alma, en la cancha. ¿Qué opina que la gente se queja de que los futbolistas sean millonarios? Mira, los futbolistas son millonarios porque la gente paga por verlos. La gente compra los artículos que ellos promueven, su merchandising, sus camisetas, la bebida que beben, las golosinas que promueven. Es decir, son ricos porque la gente quiere que sean ricos. Y de todas las formas que hay de hacerse rico es la mejor. Y te voy a poner un caso, no es de fútbol, pero es de algo muy, muy parecido, aunque esto yo lo discutí respecto del fútbol cuando empezó precisamente a funcionar el fútbol femenino. Y mucha gente decía, ay, es que no quieren darles a las mujeres. No, no es eso, mira. Lo que pasa es que para ganar esos sueldos tienes que generar esos beneficios. Y en el baloncesto acaba de pasar esto hace 2 años, en el baloncesto femenino de los Estados Unidos. El baloncesto femenino de Estados Unidos lo veían las familias de las jugadoras. No lo pasaban en televisión más que allá de vez en cuando, las finales, los playoffs, pasaban algo, ¿no? No salían, por supuesto, en las grandes crónicas deportivas. De pronto, en 2022, me parece, una jugadora colegial rompe el récord de una de las más grandes leyendas del baloncesto colegial y profesional, que es Pete Maravich, Pistol Pete. Y esa chica se llama Caitlin Clark. Está rompiendo un récord no femenino. Está rompiendo el récord de más anotaciones en la historia del baloncesto colegial. La gente dice, a ver, pues, ¿qué hace esta chica? ¿Cómo juega? ¿Ves? No están pasando los partidos del fútbol, del baloncesto colegial, si no pasan el profesional. Así que en YouTube puedes empezar a ver y dices, oye, es que mete triples a una distancia propia de Steph Curry, crea jugadas con la misma habilidad que los más grandes bases de la historia, es capaz de meterse bajo el aro como si fuera Michael Jordan, simplemente que es bajita y no puede hacer mates. Qué interesante. Es la primera seleccionada en el draft de la NBA, empieza a jugar en Indiana y de pronto la gente se gira a ver qué pasa en el baloncesto femenino. Y empieza a descubrir, gracias a esta mujer, que en su equipo hay otras jugadoras absolutamente delirantes, Kelsey Mitchell, Aliyah Boston, Lexi Hall, Sophie Cunningham. ¿Qué es eso? ¿Y contra quién juegan? No, pues juegan contra otras que son quienes son. Pues mira, porque está Satu Sabali, está la mejor jugadora en este momento, que es Aisha Wilson. Está jugando Kelsey Plum, y está jugando Nafisa Collier, y está jugando Brenda Stewart, que le llama a todo el mundo. Y hay muchas muy buenas jugadoras. Oye, ¿por qué no nos habíamos dado cuenta? Pues no sé. Pero en el momento en que la gente se dio cuenta de que el baloncesto femenino tenía excelente baloncesto, de pronto empezaron a llenar los estadios, no solo de Indiana, sino de todos los equipos. Y entonces la televisión empezó a interesarse y dijo, quiero sacar los precios, pues entonces te vamos a cobrar tanto. Y ahora el merchandising se vende muchísimo. Y entonces las chicas dicen, oye, y ahora ya no queremos ir en avión comercial, sino en avión privado, en avión charter. Y de pronto tienen avión charter. Y este año que se revisan, antes de la temporada, el convenio colectivo del sindicato de basquetbolistas, porque así funciona en Estados Unidos, así debería funcionar aquí. El sindicato de basquetbolistas hace su convenio colectivo y de pronto las chicas que estaban ganando $70,000 ahora están ganando $700,000. ¿Por qué? Ay, porque son mujeres. No. ¿Y por qué no los ganaban? Porque no los producían. Pero hoy la gente quiere las camisetas y quiere los zapatos y quiere lo que anuncian
las jugadoras de baloncesto, todas, o por lo menos, bueno, las estrellas de todos los equipos, ¿no? Entonces, cambió el panorama. No es que... es muy fácil explicarlo por sexismo, pero no era así. Simplemente la gente no se había dado cuenta que había espectáculo y en cuanto se dio cuenta que había espectáculo, le interesó, como ha pasado con el fútbol femenino. Entonces, que los futbolistas, las futbolistas, los baloncestistas, las baloncestistas y todos los que juegan en deportes que generan grandes cantidades de dinero, nada más faltaba que no fueran millonarios, que solo ganen los jefes, los dueños de los equipos, los entrenadores, los gerentes generales, las televisoras. Pues las televisoras cuando te compran los derechos no es porque les caigas muy bien, es porque saben que van a vender publicidad para esos derechos y que van a cubrir todo lo que te pagaron a ti y a tu equipo por los derechos de televisión, van a cubrirlo con publicidad y además van a ganar un montón de dinero. Entonces, oye, que no ganen los que se rompen la cabeza, el alma, en la cancha, en la pista, es absurdo. Es absurdo. Por supuesto, es de las mejores maneras de ser millonarios. Si no quieres que los futbolistas sean millonarios, ¿cómo lo impides? Despojándolos, porque el dinero va a seguir fluyendo. Porque si yo tuviera la oportunidad de ver mañana jugar a Haaland o a Kane o a la selección española, pues iría. Aquí cuando viene la selección española de baloncesto he ido y voy y los apoyo. Entonces, no veo, los que se quejan de eso es gente que no tiene muy clara la idea de cómo funciona este mundo, de verdad. Vale la pena mencionar los futbolistas, artistas, etcétera, millonarios. Son una fracción, la mayoría no tiene esas fortunas. Por supuesto, las fortunas son para los selectos, pero no creas, los salarios del deporte son en general buenos. Yo estaba el otro día, vi los salarios en la segunda división, creo que andaban en España por 3, 4 mil euros al mes. No está mal por jugar al fútbol, ¿no? Entonces, son salarios altos, pero millonarios pues no son todos. Pero es que no todos juegan como Beckham o como Zinedine Zidane o como Ronaldinho, como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, como Messi. No, o sea, siempre extremos de la excelencia, ¿no?